Cuando comenzó la reunión, Flor leyó una palabra tan importante, que este es el día que hemos venido a alabar a Dios. Hemos venido a estar juntos. Y tenía como primer versículo y primera frase de la palabra de Dios de esta tarde el Salmo 133, que tiene mucho que ver con lo que ella dijo. Y dice así el Salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde se encuentran todas estas bendiciones? En la unidad del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno ejerce una función. ¿Se entiende? Dice el salmista que es hermoso estar juntos, habitar juntos en armonía. Muchas veces uno puede estar junto, pero no puede estar en armonía. Va captando la palabra del Señor, lo que pide Dios, juntos en armonía. Y señala cómo es, como el buen óleo sobre la cabeza, como se ungían antiguamente, y el cual dice, desciende sobre la barba esa unción, la barba de Aarón, y sigue descendiendo, entrando el aceite, ese óleo desde la cabeza hasta los pies, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío en el monte Hermón, dice que desciende sobre los montes de Dios, los montes de Sión, y dice, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Mire que está hablando del Antiguo Testamento y está hablando de vida eterna. Usted sabe que el ser humano ha sido creado para ser eterno, pero a causa del pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, eso fue perdido. ¿Y quién es el que vino para nuevamente reconstruir todo lo que se había roto, todo lo que fue quitado y que fue primero dado al hombre, dado allí a Adán, para que él fructifique la tierra, para que él subyugue la tierra y para que él señoree sobre todo lo que Dios lo puso? Luego pasó todo lo contrario. No pudo señorear más sobre la tierra. Alguien le quitó ese poder. Y fue el pecado de desobediencia. Allí cuando entró la serpiente, ¿no es cierto? Y le comenzó a hablar a la mujer de Adán. Todavía no se había puesto el nombre, cómo se la llamaba, se le iba a llamar Eva. Usted mire el capítulo 3 del Génesis, ¿no? Y entonces ella fue cautivada por esa voz engañosa que no era la voz de Dios. Tenemos que ser cuidadosos nosotros cuando escuchamos la voz de Dios y sabemos, tenemos que identificar cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. ¿Cuándo habla Dios y cuándo no habla Dios? Dice que todo lo que desciende de lo alto proviene de Dios, pero lo que no desciende de lo alto, ¿de dónde proviene? De otra parte que no es Dios. ¿Qué significa? ¿Dónde tenemos la voz de Dios? En las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, no leerlas simplemente, sino ahondar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y comenzar a buscar la guía del Espíritu Santo para poder interpretarla y entenderla. Porque si no se tiene el Espíritu de Dios, no se puede interpretar la palabra de Dios. Se la puede interpretar como un libro de texto, un libro técnico, en fin, una nota, noticias.
parte histórica, pero cuando hablamos en serio de que buscamos a Dios y nos entregamos a Dios y le creemos a Dios, tenemos la voz de Dios con nosotros. Si bien va a venir otra voz que no quiere desviar de las cosas de Dios, dice, está bien, con que Dios os dijo esto, no te creas, no, si podés hacer tu vida, hacé tu vida, hacé lo que vos quieras. Y entonces pensaba, ¿no es cierto?, la mujer de Adán, y mira, es interesante, no voy a tener conocimiento si como del árbol que Dios dijo que no coma, porque dice que vamos a ser como Dios y vamos a entender. Y eso no era lo que Dios había dicho. Dios había dicho que podían comer de todos los árboles, pero de ese árbol no. Porque el día que coman iban a ser abiertos sus ojos. ¿Qué tema? Y entonces pensaba y decía, pero yo quiero que mis ojos sean abiertos, así puedo entender, quiero conocer más. Y siempre ese espíritu de querer conocer más, muchas veces nos trae grave problema al ser humano. Y nos metemos en cosas que no tendríamos que haber conocido ni habernos metido. Porque no teníamos la gracia de Dios, la iluminación de Dios para ser obediente a Dios. Pero hoy la palabra de Dios nos llama a reflexión, de estar junto con los hermanos, de habitar en la casa del Señor, de ser lleno del poder y la gracia del Espíritu Santo que viene sobre nosotros como el buen óleo sobre la cabeza. Ahora hay más palabra del Señor sobre este tema y voy a dejar ese tema para una próxima prédica sobre aquel momento de lo que pasó al principio con nuestros padres y por qué ellos pecaron en contra de Dios. Y al pecar ellos, todos fuimos destituidos de la presencia de Dios, como lo fueron ellos en primer momento por haber desobedecido a Dios. Pero tenemos la gracia que vino el segundo Adán, Jesucristo, el Señor. Él hizo todo lo que el primer Adán había roto, había destruido. Él volvió a unir todas esas cosas y nos pudo unir con Cristo. Y entre otras cosas, para no hacerlo tan largo, el apóstol Pablo, en el libro, en la carta que le escribe a los Efesios, en el capítulo 3, en un momento problemático tanto para la vida de Pablo como para la vida de la iglesia que estaba pasando en esos momentos persecuciones, herejías, un montón de doctrinas extrañas que venían sobre los creyentes. Era un momento muy compulsivo que estaban viviendo aquellos primeros cristianos. Él les escribe una de estas cartas, le dice, por esta causa, capítulo 3, versículo 1 de Efesios, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dice él, le está contando a los hermanos que están allí en Éfeso qué es lo que él está haciendo y qué es lo que está buscando, aunque está prisionero, aunque está preso. Él instruye a aquellos hermanos que estaban pasando tribulaciones y problemas y le hablan de temas que la iglesia no estaba, ni los hermanos en aquel entonces, en mucho conocimiento de la parte de las Sagradas Escrituras. Recuerde que no existía la Biblia en esa época, no estaba el Nuevo Testamento, mejor dicho, todavía. Estaba la parte de la Torá, ¿no es cierto?, que sobre eso ellos se guiaban, que era la palabra de Dios. Entonces dice que Dios le dio una gracia especial a él, a Pablo, para ir a los gentiles, a los no judíos. Y dice que le fue declarado el misterio. El misterio, ¿cuál era el misterio? Mire, y dice algo en el versículo 4, continuando, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
está hablando y diciendo que Cristo fue un misterio. Y sigue hablando y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice la palabra, dice Pablo a través de la palabra de Dios que le fue revelado a él. ¿Usted se acuerda que él comenta que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio cosas que no podía hablar ni comentar ni explicar, porque nadie lo iba a entender? Lo que era la parte espiritual, allí estando en la presencia misma del Señor Jesús, y le reveló un montón de cosas. Fue el único apóstol que tuvo esa oportunidad tan grande de estar en el tercer cielo, cara a cara con el Señor Jesús. Es importante la palabra donde habla cada uno de los apóstoles, pero en especial lo que dice Pablo. Y comienza a hablar aquel misterio de Cristo. ¿Qué es el misterio de Cristo? Vamos a verlo. En el versículo 6 dice, parte del misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el secreto, que estuvo en silencio con aquellos antiguos patriarcas, los profetas, aquellos hombres que predicaban a Dios en el Antiguo Testamento y que era revelado así por partes en diversas ocasiones, una pizquita de lo que iba a ser, quién iba a venir y quién iba a ser el Mesías, pero no mucho más. Ellos indagaban cuándo iban a suceder todas estas cosas, porque esperaban el Mesías, esperaban a alguien que iba a venir, pero era un misterio. Y sabe que ese misterio comenzó a ser revelado a quienes, aquellos pastores en el nacimiento de Jesucristo, que no estaban en el templo, no estaban allí con el sumo sacerdote, no era ninguno de los que estaba en los ceremoniales judíos, sino eran hombres que estaban apacentando ovejas, cuidando ovejas, hombres simples, pero hombres de fe que indagaban también cuándo iba a ser el tiempo de aquel que estaba prometido, que iba a venir el Mesías. Todos estaban esperando el Mesías, hasta que comienza a ser revelado el misterio. Y el misterio era Cristo. Y dice en el versículo 7 del capítulo 3, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, como Él quiere y usa a quien quiere. Muchas veces puede utilizar a un gran teólogo y muchas veces puede utilizar a la persona más simple, puede utilizar a aquel que es despreciado de los hombres, de aquel que es sin muchas letras y demás conocimientos humanos, pero tiene un corazón dispuesto para Dios. A ese Dios puede llamar, porque es un hombre simple, un hombre dócil, un hombre que ama y cree a Jesucristo. Es importante estudiar la palabra de Dios. Es importante estudiar teología. De por cierto, nosotros lo hacemos, pero quiero decirle que más importante que todas estas cosas es tener un corazón contrito y humillado, amar a Dios, respetar a Dios, obedecer a Dios y serle fiel al Señor. Eso es lo que nos manda el Señor Jesús a hacer, y eso es lo que hacían aquellos primeros apóstoles como Pablo. Está relatando que a él le ha sido alcanzado el don de la gracia de Dios según la operación de su poder. Y en el versículo 8 dice algo, aunque él era muy instruido, era un rabino, alguien que estudió a los pies del rabino más importante que había en Israel en ese tiempo, Gamaliel, y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de aquel misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y dice en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo? Dios mantuvo en silencio este secreto durante años, este misterio. Pero cuando fue revelado, todos querían conocer. No solo los seres humanos de aquel entonces o el mundo de aquel tiempo, sino está hablando que aquellos principados y potestades en los lugares celestiales también, en los lugares celestiales, en los lugares con el Señor, y aquellos también que habían sido sacados del cielo, que fueron echados a la tierra, aquellos que se rebelaron contra Dios, todos. Y acá nos da una pauta. Ellos están observando y mirando todavía lo que está haciendo esta operación del misterio en este siglo, en este tiempo. Las potestades angelicales, los ángeles, desean ver y quieren ver y conocer y están cada día juntos con sus siervos, con nosotros, para cuidarnos, bendecirnos, guiarnos también según la operación de Dios, como Él los envíe. Y también están los demonios también mirando, porque para ellos fue también algo misterioso que ocurrió ahora y que se reveló con la venida de Jesucristo. Y esto nos da a entender muchas veces que cuando nosotros damos el mensaje del Señor, ya sea en la iglesia, ya sea alguna persona amiga que le hablemos del Evangelio, un familiar o a alguien, usted sabe que está dando la palabra de Dios. Usted sabe que el Espíritu Santo está obrando a través de usted para que lleve el mensaje del Evangelio al que no tiene a Cristo. Y allí están observando también, los ángeles están observando. Están los demonios también observando y mirando qué va a acontecer, qué va a pasar. Y dice, mira vos, mira esto, mira aquello. Porque el misterio comienza a ser revelado y comienza a actuar con cada uno de nosotros cuando damos a conocer el nombre del Señor. En el versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dice, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Le está comentando a mis hermanos que estaban, ¿no?, en situaciones difíciles y que lo puede ser para el día de hoy, por ello mis hermanos también, a los efesios y hoy a nosotros, y aquellos que nos pueden ver a través de internet, que muchas veces van a pasar tribulaciones, angustia. Pablo estaba preso y estaba hablando el mensaje del Evangelio y alentando a los hermanos que estaban libres, no estaban en prisión como él, pero estaban bajo presión de aquel imperio que los dominaba, ¿no es cierto? Y entonces también sufrían persecuciones, limitaciones, y también por la cultura que estaban siendo invadidos en aquel momento. Entonces, traer algo que viene del cielo, traer algo de Jesucristo, era difícil hablar con la gente sobre este misterio, sobre esta cuestión de la fe. Y entonces Pablo los alienta y le dice, sigan adelante, no desmayen a causa de la tribulación o de mis tribulaciones. Lo que pasó Pablo y todo lo que estaba pasando era por predicar el Evangelio para aquellos antiguos hermanos y para que el Evangelio perdure y llegue a nuestros oídos, aún al día de hoy, y de aquellos que todavía no les fue anunciado el Evangelio, para que puedan tener un encuentro con Jesús. Y Pablo le comenta lo que él estaba haciendo en el versículo 14, y dice, por esta causa yo oro ante el Padre, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 16, dice, para que os dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Está diciendo que él en aquel momento estaba orando por los hermanos de Éfeso y nos está nombrando a través de la carta, recordando a nosotros que estamos leyendo lo que él escribió en ese momento, cuál era lo que él hacía y lo que nosotros tenemos que hacer también. Tenemos que orar por nuestros hermanos. Oramos por nuestros hermanos. ¿Y cuál es nuestra oración hacia ellos? Mire, si nuestros hermanos no tienen un encuentro con Jesús todavía en sus vidas, no van a obtener la iluminación del Señor, no van a obtener la riqueza de la gloria de Dios en su hombre interior. Cuando el creyente es el que acepta a Jesucristo, que recibe a Jesucristo, lo puede recibir como Salvador, como sanador, como aquel que le arregló sus problemas, sus necesidades. Pero lo más importante de todas las cosas, como recibimos al Señor, es recibirlo así, tal cual, como Señor. Y cuando usted recibe al Señor como Señor, lo está haciendo bien, porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes tienen que conocer a Jesucristo como Señor. Ustedes tienen que adorar a Jesucristo porque Él es el Señor. Y yo oro para que mis hermanos reciban la gracia de Dios y que Dios les dé, conforme a la riqueza que Él tiene en su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, no el exterior que se va deteriorando día tras día. Y más cuando llegamos a los 80 y lo pasamos, mamita. Pero el hombre interior se tiene que renovar día tras día. ¿Cómo está su hombre interior? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Está creciendo o está limitado en el crecimiento? Y dice por qué debe crecer y tener ese poder el hombre interior en el versículo 17. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se da cuenta para qué tenemos que conocer al Señor? No solo conocer muchas veces aquel versículo, el otro libro, o qué tema se está tocando, o esto o el otro. Está bien, no está mal. Pero conocer a Cristo por sobre todas las cosas. Si no tenemos un encuentro con Cristo, las otras cosas no tienen todavía la validez que Dios quiere que tengamos de la riqueza de su gracia. Conocer a Cristo es fundamental en la vida del cristiano. ¿Usted tiene una relación fluida con Jesucristo? ¿O todavía hay cosas en nosotros que no le damos el lugar que Él tiene que tener? Como Él es Señor, no le damos a lo mejor que maneje todo lo que Él tiene que manejar porque es Señor. Lo limitamos. O le damos algo, sí que maneje, pero otras cosas no. El Señor quiere manejar todas nuestras vidas. Y aquel que quiere servir al Señor y quiere tener un encuentro con el Señor, entiende aquel versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, y todas estas cosas, dice en el párrafo de la Biblia, dice, vendrán por añadidura. Quizás no tiene ni que preocuparse por pedirle al Señor lo que usted necesita, porque Él ya sabe lo que usted necesita. Antes de que abramos nuestras bocas, Él sabe ya lo que va a suceder, lo que le vamos a pedir. Pero mi deseo es que usted conozca a Cristo,
Que usted tenga un encuentro real con Jesucristo, que no sea un profesante cristiano, un evangélico, sino que sea un hombre lleno del poder de Dios, que conozca con fundamento la palabra del Señor, que tenga un encuentro con Jesucristo en su vida. ¿Y sabe qué diferencias hay con un ser que es religioso, que está acostumbrado a hacer una cosa, otra cosa, aquello, lo otro? No digo que no lo haga, pero hay algo más en la vida del creyente, conocer a Cristo. Y dice, cuando dice crecer el hombre interior, Pablo dice, y la palabra de Dios lo dice en muchas partes también, Juan el Bautista, que él debe crecer y yo menguar. Nosotros tenemos que menguar cada día más y dejar que entre Cristo. Y dice, uno, si no entiende esto, va a decir, pero yo tengo mi responsabilidad de cómo voy a dejar que entre Cristo. Entonces no quiere decir que deje de trabajar, no quiere decir que no haga nada. No, tiene responsabilidades, pero usted está lleno de la presencia del Señor. Y dice en el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén. ¿Puede decir amén? ¿Se entendió, mi hermano? ¿Se ha entendido la importancia de conocer a Jesucristo? Más allá de las tareas, de los ministerios que usted tiene en la iglesia, más allá de lo que usted hace habitualmente, es tener un encuentro con Jesús, es conocer a Jesús. Es hermoso conocer a Jesús, es hermoso tenerlo a Cristo en el corazón. ¿Sabe de cuántos dolores de cabeza se va a librar? ¿De cuántos tropiezos en la vida se va a librar también? Tantas cosas hay para decirle. Mire, desde el principio se habló de que el Señor nos manda a congregarnos. Esto es algo importante. Y si obedecemos su mandato, vamos a participar de cada reunión en la iglesia. Vamos a orar, alabaremos a Dios, aprenderemos la palabra del Señor cada día, como que hoy Él es nuestra fortaleza y somos fortalecidos en el poder de Dios. Así se va a fortalecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y tendremos victoria en todo lo que emprendamos de acuerdo a su voluntad, de estar juntos. ¿Por qué es necesario congregarnos? Hoy no se lleva mucha atención al punto de congregarse, porque busco en internet, allí hay una reunión, allí una Santa Cena. Puedo tomar en mi casa la Santa Cena mirando la iglesia que está haciendo la Santa Cena, y puedo escuchar un mensaje del Señor, pero el Señor nos manda a estar juntos, en armonía. Eso es un evangelio, digamos, liviano, que nosotros manejamos de acuerdo a nuestra forma de pensar. Y yo pienso que está bien, y le puedo decir a mi familia, mira, está bien esto. ¿Qué vamos a ir a la iglesia? ¿Para qué? Y comienzan a mirar, el para qué comienzan a mirar a los hermanos, la falla de uno, la falla del otro, la falla del pastor, la falla de aquel. ¿Y cómo no vamos a fallar? La iglesia, están juntados todos los pecadores. Están juntados aquellos que vinieron buscando la presencia del Señor en sus vidas, buscando respuesta a sus problemas. Y son como son. Y muchas veces uno comienza a desviar y dice, oh, mira que él no saludó, mira que él me hizo, no sé, cuando hablé no me dio mucha bolilla, o mira, y comienza a mirar a los hermanos. Pero no, eso lo hace a uno vulnerable a todo, porque no tiene un encuentro con Jesús. Aquel que tiene un encuentro con Jesús comienza a actuar como Jesús
actuaba a través del Espíritu Santo que operaba en Jesús. Y nosotros comenzamos a actuar de acuerdo al Espíritu Santo que actúa en nosotros cuando le damos lugar. Entonces, podemos enojarnos, pero rápidamente paramos. El Señor nos enojaba. Podemos pelear con otro y decir, pará. El Espíritu Santo dice, eso no está bien. Y entonces nosotros cambiamos, no voy a pelear. ¿Cómo voy a pelear? Y podríamos echar mano a algo que no es nuestro por allí y miramos, no hay nadie, ¿qué oportunidad? Puedo tomar esto o aquello. Pero el Espíritu Santo te va a decir, no, eso no está bien. Y el Espíritu Santo nos dirige. Pero si yo no quiero que el Espíritu Santo me dirige, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo voy a actuar como yo quiero actuar. Y no le voy a dar lugar al Señor. Ese es el problema que hay muchas veces en el cristiano. Y por eso no avanza, por eso no crece, por eso pasan 10, 20, 30 años, sigue tropezando en los mismos problemas, sigue girando en los mismos problemas, en las mismas situaciones, y no hay forma de salir de ese rulo. Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, Él nos gobierna. Y entonces dócilmente le decimos, Señor, gobierna mi vida. Señor, dirige mis pasos. No antes que vamos a proyectar algo, vamos a comenzar algo, vamos a hacer algo. No después, perdón, sino antes de comenzar las cosas. Le encomendamos al Señor. Señor, quiero hacer esto. ¿Estoy dentro de tu voluntad? Cuando tengo al Espíritu Santo, cuando yo respeto al Espíritu Santo, cuando sé que Él es mi Señor, cuando Él me ama a mí, cuando sé que Él es mi Señor, lo respeto. Y Él te va a decir sí o no. Algunas veces hablando y otras veces haciendo silencio. Entonces de ahí saca las conclusiones. O usted cuando trabajaba o trabaja bajo relación de dependencia, ¿cómo se comporta en la empresa? ¿Hace lo que quiere, no? ¿O no? ¿O le indican, lo mandan, que haga esto, que haga lo otro? Tenemos que respetar. Porque estamos trabajando para ganar un sueldo, un salario y dar de comer a la familia y un montón de cosas. Y cuidamos lo que tenemos, lo que hacemos. Y en las cosas del Señor es muy por encima de eso. Mucho más importante respetar al Señor en todas las cosas. Y vamos a respetar más, vamos a amar más. Vamos a hacer la voluntad que Dios quiere que hagamos. Por eso insto a que conozcamos a Cristo. Hay tantas cosas para decirle. En la iglesia también vamos a escuchar las enseñanzas del Señor. Vamos a escuchar los testimonios de las personas que están caminando en el camino, en el buen camino. Para esto nos buscó Cristo y nos regaló la salvación, pagó el precio con su vida. Si hemos entendido y rendimos nuestra vieja manera de vivir, seremos llenos de la plenitud de Cristo. Si no, no. Hay un tema. ¿Escucho la voz de Dios o no escucho la voz de Dios? ¿Lo que viene de lo alto o lo que me dice la serpiente? ¡Qué tema! Tenemos que dejar, ¿no?, de ser indiferentes muchas veces. Y venimos a la iglesia según nuestras necesidades. No es así. Cristo es la solución a todos los problemas, pero Él no está para servirnos en cada momento a cada uno de nosotros y a disposición nuestra para esto o que sea el chico de los mandados de las cosas que necesitamos. Sino yo debo ponerme y rendirme a los pies del Señor. Acá que estoy en tu presencia. ¿Qué quieres, Señor, que tú hagas? Él seguro que nunca va a hacer algo de mal gusto, jamás. Él nos va a bendecir. Y cuando ve que cada uno de nosotros buscamos entrarnos en Él, las cosas van a ser diferentes. Él comienza a amarnos. Pero si nosotros comenzamos a escondernos, porque eso es lo que pasa cuando entra la desobediencia en el Hijo de Dios. Se comienzan a esconder, comienzan a limitar a Dios, como lo hicieron nuestros primeros padres, porque se vieron desnudos. Se escondieron. Quisieron cubrirse ellos. Pero la cosa no funcionó hasta que el mismo Señor, siendo tan bueno, Él los cubrió. Les hizo abrigo. ¿Se da cuenta todas las cosas que el Señor
es con nosotros cuando nos volvemos a Él. Hemos pecado, nos hemos enojado, nos hemos peleado, hemos hecho lío, un montón de macanas. Quizás estando en el camino del Señor y después un poco nos dimos cuenta de todas esas cosas que hemos hecho. Entendemos porque nos vienen los reflejos de luz del Espíritu Santo a nuestras vidas, en nuestro interior, para que mejoremos, para que nos pongamos a cuenta con Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debo estar a cuenta con Dios. Mañana puede ser tarde. Hoy viene la palabra a tu vida. A lo mejor muchas veces has estado en sacudones o en tempestades terribles en tu vida de cristiano. ¿A quién no le ha pasado? Pero Dios no nos quiere destruir. Dios nos ama. El Espíritu Santo nos ama, nos anhela. Quiere estar en nosotros, que nos rindamos a Él. Hay tantas cosas hermosas que podemos decir. Mire, el amor de Dios debe ser evidente en cómo tratamos a nuestra familia, amigos y aquellos que nos rodean. Si Cristo habita en nosotros, seremos anunciadores del Evangelio reflejando su luz y amor en un mundo perdido y sin esperanza. Si Cristo vive en nosotros, tendremos crecimiento, transformación mediante la renovación de nuestras mentes para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en el amor y servicio que nos une a todos los creyentes. Y en Hebreos 10:24, todo el mundo lo conoce, y el 10:25 también de Hebreo, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunas tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El Señor viene pronto. Otro tema que tenemos para hablar. El Señor viene pronto. ¿Cuándo viene? Dice, nadie sabe el día y la hora, pero algo dejó para que nosotros usemos. No dijo que nadie sabe el año. Cuando el Señor vendrá, por las promesas que Él dijo lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. El día y la hora no lo sabe. Pero podemos estudiar la palabra de Dios e indagar, como hicieron aquellos magos, el tiempo cuando apareció el Mesías, lo guió la estrella hacia donde estaba y había nacido el Señor Jesús. Para finalizar, la palabra de Dios nos invita a congregarnos. Salmo 107, versículo 8, dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. En la iglesia y fuera de la iglesia alabamos el nombre del Señor. Y el Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿En dónde? Mirándolo desde la casa a través de internet, en la congregación. Y dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Clámele al Señor. Vamos a clamarle hoy. A lo mejor puede ser que estemos lejos del Señor. Algunos seguían a Jesús al lado, otro a 10 metros, otro a 50 metros lo seguían a Jesús y otro a 100 metros. Y algunos como Zaqueo hizo lo imposible para acercarse al Señor y esconderse del Señor. Y sin embargo, iba caminando allí el Señor y Zaqueo se subió a un árbol, porque era pequeño de estatura, era petizo, ¿no? Era petizo el Zaqueo este. Y dice que lo miraba. Y el Señor pasa, levanta sus ojos, eleva hacia el árbol donde estaba escondido
Saqueíto, o dice Saqueo, desciende, es necesario que vaya a tu casa. ¿Quién le dijo que se llamaba Saqueo? ¿Quién le dijo que estaba escondido ahí? Muchas veces no podemos esconder, pero no mucho tiempo. El Señor sabe dónde estamos y el Señor te va a buscar y el Señor te va a traer 1, 2, 3, 4 veces y te va a hablar varias veces hasta que podamos rendirnos al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Dice el 22-25, el Salmo, dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. En el 84:10 el Salmo dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Le invito a estar de pie y también que los músicos vengan ya a la plataforma. Y vamos a orar mientras tanto. Vamos a pedir que la gracia de Dios llegue a cada uno de nosotros. Que el poder del Señor esté sobre nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hemos llegado hasta aquí y no vamos a retroceder. Señor, queremos que Cristo entre en cada uno de nosotros, tome nuestras vidas y que nos gobierne. Señor, ayúdame para ser esforzado y que pueda asistir a las reuniones y estar juntos con mis hermanos. Ayúdame también a traer almas nuevas y aquellos que ya hoy no se congregan y una vez estuvieron aquí. Señor, me pongo en las manos tuyas para que me guíes como tú quieras. Señor, hemos leído, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. A ti solo sea la gloria, la honra, el honor por todos de los siglos. Amén, amén y amén.